Leyendo y estudiando este pasaje que voy a compartir hoy con ustedes, entendía cada vez más qué agradecido que tengo que estar con el Señor por el poder estar en donde estoy. Y no me refiero a una posición, por el poder estar en su obra, por el poder ser parte de la iglesia, porque Él en un momento intervino en mi familia y llegamos a conocerle y entender que no podíamos hacer absolutamente nada para cambiar nuestra situación, nuestra realidad, pero fue la intervención de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros lo que permitió que hoy podemos estar aquí compartiendo la palabra, que cada día puedo encontrarme con Él en oración. Y en profundizar y entender este pasaje me hace valorar enormemente la obra del Espíritu Santo. No solamente tratar de buscar o provocar un mover, si se quiere llamar de esa manera, o una manifestación, sino entender cabalmente cuál es la obra del Espíritu, qué es lo que el Espíritu está haciendo, porque cuando entendemos lo que el Espíritu Santo hace en el mundo y hace en nosotros, nos acercamos más a la mente de Dios. Y eso lo hace el Espíritu de Dios. Él trae revelación. Son cosas que la mente humana no puede comprender, pero al estar en comunión con Él, en nuestro espíritu lo podemos entender. Y si usted me acompaña, yo quiero compartirle hoy este sentir, este entendimiento que Dios nos ha dado a quienes compartimos la palabra aquí en Casa de Dios y entendemos que es para edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia sea una iglesia sólida. No solamente Casa de Dios, la iglesia de Cristo en este tiempo sea una iglesia sólida, porque estamos en tiempos de tremenda definición en el mundo, donde no podemos estar a medias. Necesitamos ser sólidos, firmemente edificados sobre Cristo. Así que acompáñenme por favor en San Juan capítulo 16, versículo 7. Tomamos las palabras de Jesús, quien enseña lo siguiente. Y dice esto: pero yo les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya. Le doy un poco de contexto. Jesús está hablando con sus discípulos un tiempo antes, muy breve tiempo antes de que ocurra todo lo que leemos respecto a la crucifixión y la resurrección y la ascensión de Jesús. Y Él está hablando con ellos y tratando de explicarles todo lo que tenía que ocurrir o acontecer. Veía por ahí que no solamente lo entendían, sino que lo poco que entendían los ponía tristes. Entonces le da esta palabra. Yo les digo esto, a ustedes les conviene saber esto. Es mejor que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, pero si yo me voy, yo se los voy a enviar. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me van a ver más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. San Juan 16, 7 al 11. Jesús da esta explicación y es solamente a modo de repaso porque son cosas que ya hemos enseñado, que Jesús vuelve al Padre para completar aquello por lo que fue enviado en un principio. La obra de Cristo no terminó aquí, en la tierra, cuando Él enseñó, no terminó cuando hizo milagros, no terminó cuando formó a los discípulos, no terminó en la cruz, tampoco terminó en la resurrección. Además, ascendió al cielo para presentar al Padre toda su obra completa. Y en ese momento ocurre algo. Él no nos deja solos ni un instante, sino que automáticamente, como dice aquí la Escritura, envía al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la diferencia entre que esté Jesús y el Espíritu Santo? Porque Jesús dice, les conviene que yo me vaya y venga el Espíritu Santo. Porque mientras los discípulos caminaban con Jesús, estaban con Él presente en el cuerpo, lo escuchaban, recibían de Él la palabra, lo seguían, pero Jesús estaba con ellos. Pero cuando viene el Espíritu Santo no está con nosotros. ¿A dónde está el Espíritu Santo?
en nosotros. Eso lo tenemos aprendido, ¿verdad? ¿Por qué nos conviene? Porque Jesús en cuerpo era uno solo y su campo de acción se limitó a los lugares donde él podía estar físicamente. Y estuvo en una pequeña porción del mundo, pero cuando por obra del Señor y por lo que Cristo conquistó en la cruz, el Espíritu Santo puede comenzar a vivir en los discípulos, ahora la obra no tiene fin. Y desde cualquier rincón del mundo hay alguien que porta al Espíritu de Dios. Hay alguien que está inundado, poseído por el Espíritu de Dios y haciendo su obra. Entonces, ¿por qué nos conviene? Porque mientras Jesús estaba fuera, estaba con ellos, era seguirlo y seguir indicaciones, pero ahora que está en ellos es vivir la vida de Cristo. No solamente admirarla, sino vivirla y reproducirla. El Espíritu Santo le da esa continuidad a la obra de Cristo que no ha terminado. Cristo todavía sigue sanando, sigue liberando, sigue salvando y lo hace a través de aquellos que tienen la vida de Dios, a través de los creyentes, de nosotros. Y el Espíritu Santo está completamente activo hoy en el mundo. Y esta es una palabra interesante cuando Cristo dice aquí que el Espíritu Santo será enviado con una función muy específica. Y esa función no es hacernos pasar un buen momento en el culto, nada más. Ese es el resultado de una acción continua del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Es como que vos agarrás muchos fueguitos separados y los juntás todos, ¿y qué hace eso? Arde más grande. Entonces, cuando nos juntamos aquellos que estamos en la comunión del Espíritu Santo, aquí ocurren cosas gloriosas. Aquí se viven y se experimentan cosas gloriosas. Sin embargo, no es esa la función para la que el Espíritu fue enviado. Eso es una consecuencia de que el Espíritu está activo. Pero la actividad del Espíritu Santo se resume en estas tres palabras que Jesús utiliza: pecado, justicia y juicio. Y la función es convencer, es decir, atraer, es decir, revelar. Mostrar al ser humano, al género humano, a las personas. Por eso dice al mundo. Cuando se refiere al mundo no habla del sistema del mundo, habla de las personas que están en el mundo, las personas que están cautivas en el mundo. Lo mismo que cuando en Juan 3:16 es algo muy característico del Evangelio de Juan, que en Juan 3:16 dice: por cuanto de tal manera amó Dios al mundo. Y después leemos que dice que no hay que amar al mundo. ¿Cómo es? No. Es que el mundo, cuando se refiere al mundo, habla de las personas que conforman el mundo, que están en el mundo y que están bajo el dominio del sistema del mundo, que es un dominio perverso, ajeno a Dios, que busca tergiversar todo lo bueno que Dios ha creado y ha dado al hombre. Aclaración aparte, el Espíritu Santo viene entonces a convencer al mundo, es decir, a revelar, a mostrar, a sacar a luz el problema del pecado, la justicia de Dios y el juicio inminente que Dios ejecutará. Son cosas que la mente humana y el género humano en general son tres cosas a las que le quiere escapar. Naturalmente trata de negar estas cosas, buscando distintos argumentos. Pero el Espíritu Santo es el que viene a revelarlo. Por eso, amado hermano, cuando usted va a compartir la palabra, cuando usted lleva la palabra a personas que no conocen a Cristo, cuando usted lleva la palabra a ámbitos de oscuridad, a lugares difíciles, si usted no está lleno del Espíritu Santo, no va a lograr ningún efecto. Porque usted puede tratar de relatar la palabra, contar de la vida de Jesús. Usted puede decir el plan de salvación de memoria y puede hasta aconsejar a la gente que deje de hacer tal o cual cosa. Pero el que trae revelación, es decir, el que convence acerca de la verdad y la profundidad del problema del pecado, es solamente el Espíritu Santo. Nadie puede venir a Cristo si el Espíritu Santo primero no lo convence de pecado. Y esto no es una excusa para decir, bueno, a algunos no les llegó el tiempo, se verá que el Espíritu Santo no les habló. No, porque Jesús dejó bien claro, el Espíritu Santo ya vino y está continuamente convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A ver, ¿qué significa esto? Convencer
una vez que el Espíritu convence, una vez que el Espíritu está actuando, cuando alguien que es llamado por el Espíritu Santo, que recibe de parte suya la palabra y es confrontado por la palabra, abre el corazón, entonces el Espíritu Santo empieza a actuar transformando a las personas. Ahí es donde viene la transformación. Por eso los que estamos en Cristo entendemos que no se trata de tengo que cambiar para poder agradar a Dios. No, yo tengo que arrepentirme para agradar a Dios. Y es Dios, por el Espíritu Santo, el que me transforma y el que me cambia a mí. Por eso es que no estamos señalándonos en nosotros aquí los errores. Uy, a vos te falta, a vos te falta. De este lado se sientan los que ya están casi glorificados y allá vamos poniendo los que recién llegue y todavía tienen mucho por cambiar. No hacemos eso. Tal vez en alguna época, yo no lo vi nunca. Pero es como las brujas, no existen, pero que las hay, las hay. En algún lado pasará. Acá no. Y por eso, con toda paciencia y mansedumbre y amor, podemos entender que somos personas, somos seres humanos y fallamos y nos equivocamos y por eso nos perdonamos. Y por eso, con mucha paciencia y mansedumbre, nos tenemos tolerancia y amor. Pero eso no es porque ocultamos el pecado o negamos que nos equivocamos y nos creemos perfectos. No, es porque ya nos hemos arrepentido y entendemos que estamos en el proceso de transformación en el Señor. Ahora, desde el mundo, algunas de las cosas que yo escucho, y usted seguramente también, y que se señala, en la iglesia, pero mirá, si está fulano, mirá, el otro día lo vi haciendo esto, aquello, lo otro, y acusan, ¿no? Pero mirá, se habla mucho del amor de Dios, pero bla, 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 bla. ¿O no? Pasa. ¿Por qué? Porque el mundo juzga de una manera incorrecta, no desde el juicio de Dios, desde la justicia de Dios. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Lo que tenemos que entender es esto, que todos los que estamos aquí, que hemos abierto el corazón al Espíritu Santo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos salvos por la gracia del Señor y no por nuestras propias obras de supuesta justicia. Salvos por la gracia del Señor. Por eso con toda paciencia trabajamos los unos con los otros, con mansedumbre y con amor, para que lleguemos a ser a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Aprendiendo de aquellos que están tal vez en algunas cosas un paso más allá, un paso más adelante que nosotros, que por sus experiencias, por su conocimiento de la palabra, nos pueden corregir y nos pueden ayudar. Amén. Entonces, no se trata de que cumplimos mandamientos o de cosas que hacemos o no hacemos. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado. Amado, la convicción de pecado en ciertos ámbitos de la psicología, esto se le llama hacer insight, es decir, poder realmente mirar hacia adentro, o lo que comúnmente se dice, que te caiga la ficha. La convicción de pecado que trae el Espíritu Santo es una de las experiencias más fuertes que una persona puede llegar a vivir. Si usted lo ha experimentado, usted me va a entender. La convicción de pecado no viene para señalarnos lo que hacemos mal, porque cuando llegamos al Señor, ¿usted sabe o no sabe lo que está haciendo bien o mal? Y, en general, tenemos más o menos claro que estamos haciendo algunas cosas mal. Pero la convicción de pecado no viene a señalar hechos concretos o puntuales en nuestra vida, viene a señalar una condición. La convicción de pecado no es el Espíritu Santo acusándote por fornicario, por adúltero, por ladrón, por homicida, por mal carácter. No te viene a acusar de todas esas cosas. Esas son las cosas que vemos nosotros. Y de ahí el engaño de pensar, bueno, cuando yo cambie esto, entonces voy a estar bien. La convicción de pecado es el Espíritu Santo llevándonos a conocer nuestra realidad interna más profunda, y es ahí donde vemos la santidad de Dios y qué lejos que estamos de Él. Las consecuencias de estar lejos de Dios y del pecado es lo que se traduce en lo que nosotros llamamos normalmente el pecado, que pueden ser todas esas cosas malas o que nosotros consideramos malas y que son dañinas para nosotros y para tantos otros. No quiero entrar en detalle, ya vamos a profundizar. Pero esa experiencia es una de las experiencias más fuertes y más avasallantes
que nosotros podemos atravesar. Y aún así, al mismo tiempo, es la más esperanzadora. Porque es cuando entendemos la profundidad del problema que nosotros tenemos con el pecado, que podemos comprender y ver los brazos abiertos de Dios y entender completamente la magnitud de su gracia y su perdón sobre nosotros. ¿Cómo cambia nuestra actitud cuando el Espíritu Santo trabaja con convicción de pecado en nosotros? ¿Cómo cambia nuestra actitud hacia la vida y cómo cambia nuestra actitud hacia las otras personas cuando entendemos en qué lugar estábamos y en qué lugar hemos sido puestos? Cuando la convicción de pecado pega fuerte, miren, en el libro de los Hechos, en capítulo 2, en Pentecostés, hay un acontecimiento que marca el inicio, podemos decir, de la actividad plena del Espíritu Santo en el mundo. Y en la ciudad de Jerusalén, donde Jesús había sido crucificado, hacía apenas un mes y unos días, congregada una multitud, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar y a la misma gente que vio la crucifixión de Jesús, mensaje del que habló nuestro hermano Matías el domingo pasado, si usted no lo escuchó, puede recurrir a YouTube, escúchelo, porque es importantísimo. La misma gente que lo vio, que vio el velo del templo rasgarse, la tierra temblar, la oscuridad, y aún a muchos de los santos que estaban en los sepulcros levantarse, todo eso, mucha gente estaba ahí y seguía imperturbable, pero cuando el apóstol Pedro comienza a hablar, y lleno del Espíritu Santo les empieza a decir, este Jesús al que ustedes crucificaron, a este Dios ha levantado y lo ha exaltado hasta lo sumo. Usted lo puede buscar, Hechos capítulo 2, 37. Dice, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí actúa la convicción de pecado y dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa desesperación, ¿qué vamos a hacer ahora? De repente entendimos, de repente nos cayó la ficha. Entonces los discípulos le dijeron, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor para perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. No es para acusar, pero es para mostrar una realidad de la que ninguna persona se puede escapar. No podemos tener comunión con Dios si no pasamos por esta instancia de la obra del Espíritu Santo, que es entender cuál es nuestra posición antes de estar en Cristo. El pecado, que por supuesto también que uno puede rechazar la obra de convicción del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene, hace esta obra, convence al mundo de pecado. Y hay parte que se arrepiente y parte que lo rechaza. No siempre lo que vemos es resultado de que falta que la gente conozca a Cristo. A veces también está el rechazo. Y así fue. 3.000 personas se convirtieron ese día, pero en el capítulo siguiente encontramos a algunos de los líderes de los judíos encarcelando a Pedro y a Juan y diciéndole, por favor, ya no hablen más de este camino. El pecado no se resume a una acción que yo pueda reconocer que está bien o está mal. Es una posición, es un lugar de pertenencia. Juan 8:34 Jesús dijo, de cierto les digo que todo aquel que hace el pecado es esclavo del pecado. El pecado no es si estoy equivocado o no, si estoy metiendo la pata o en qué estoy errando. El pecado es una posición en la que estoy parado. O soy propiedad de Cristo, o soy propiedad del pecado que me domina. ¿Quién toma las decisiones por mí? ¿Quién es el que me hace actuar? ¿Es la vida de Dios o es el pecado que está en el mundo? Y si no hay entendimiento en mí por la obra del Espíritu Santo, no voy a poder diferenciar esto. Hay tantos pasajes para hablar de este tema, pero yo quiero avanzar en esto. ¿Cómo entendemos que la convicción de pecado está trabajando en nosotros? Por el efecto que tiene en nuestra vida. Quien practica el pecado no es solamente quien
comete un error. Quien practica el pecado es alguien que está amigado con su pecado, que lo ha adoptado como un rasgo personal propio y no como algo ajeno que es necesario extirpar. Suele pasar cuando hablamos, por ejemplo, de algunas enfermedades o enfermedades crónicas que podemos tener, que usamos esta expresión, ¿no? Yo tengo diabetes, es que yo tengo hipertensión, es que yo tengo, ¿no? Es que yo soy de tal forma o de tal otra. ¿Se da cuenta la analogía? Ahora, usted está atravesando esa situación. ¿Dios lo diseñó de esa manera? No, es algo que nos ha pasado. Entonces no es un rasgo distintivo de su personalidad o del diseño de Dios sobre su vida. O yo soy calvo. No, Dios no me diseñó así. Dios me diseñó por el pelo por acá. Pero momentáneamente, algún día en su gloria, voy a tocar el bajo, y que yo toco el bajo y así voy a sacudir la cabeza con los ángeles del cielo. Pero hay quienes se apropian del pecado de la misma manera. Quien no ha reaccionado ante la convicción de pecado no entiende la diferencia entre una debilidad o lo que el libro de Santiago llama concupiscencia, es decir, nuestra inclinación hacia el mal. No entiende que eso es un problema ajeno a mi diseño original. Dios no me hizo con inclinaciones a pecar. Jamás me soñó con inclinaciones hacia el mal. Ese es un problema que yo necesito erradicar de mí. Y para eso necesito tomar acción. Por lo tanto, quien no entiende esto, dice, ¿y lo que pasa que yo soy así, soy débil, ¿vio? Lo que pasa, y bueno, cuando el Señor quiera me cambiará. ¿A usted le parece que Dios mandó a su Hijo al mundo y cargó sobre Él todos nuestros pecados y lo hizo padecer en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados? Y ahora nosotros en nuestro pequeñísimo tiempo en la tierra decimos, y bueno, cuando Dios quiera me cambiará. Hay una actitud negligente de quien no ha entendido. Por lo tanto, si usted está en esa posición, no lo quiero acusar ni señalar, simplemente le insisto con esto, busque la llenura del Espíritu Santo, porque Él lo va a guiar a toda verdad. Cuando hay cosas que no podemos cortar, cuando hay cosas a las que parece que no podemos renunciar y parece que nos van a dominar toda la vida, tenemos que dejar de hacer intentos vanos de ver si puedo dejarlo, no, ahora sí, o cuando me ponga las pilas o cuando me consagre, y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene de convicción. Cuando viene la convicción de pecado, hermano, va a ser duro, pero también va a ser lo más glorioso que va a vivir en su vida, porque ahí se produce la verdadera libertad. Quien no puede entender esto, cuando una persona que está en esta situación se le quiere llamar la atención, o se dice, mirá, lo que estás haciendo no está bien, es normal que se sienta mal. Es normal, porque a nadie le gusta que lo corrijan. Pero quien se ha apropiado de su debilidad, lo que va a hacer normalmente es buscar defenderse ante la corrección. ¿No? Es decir, mirá, no tenés que hacer esto. Pero sí. A mí me decís, mirá todo lo que están haciendo, y a mí me decís. Es muy de niño, muy de adolescente, ¿no? Pero es lo normal que ocurre. Entonces, son síntomas de que en nosotros no estamos oyendo la voz del Espíritu Santo, de que no lo estamos dejando obrar, que tal vez confundimos una experiencia en el altar, una experiencia con la música, con la obra del Espíritu Santo. Y esas cosas, el toque del Espíritu Santo lo podemos vivir en cualquier momento. Y si nos congregamos y estamos en un lugar donde los santos se juntan y la gloria de Dios se manifiesta, la vas a sentir, pero eso no quiere decir que le estés dando lugar a su obrar. Si aún seguimos justificando nuestro pecado, si aún seguimos justificando nuestro error, si aún seguimos preguntando, ¿y pero qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Pero por qué está mal? Yo sé que usted me entiende, no voy a subestimar su inteligencia, usted sabe de qué estoy hablando. Lo que ocurre es que los actos visibles del pecado o de nuestros errores, lo que llamamos normalmente caer en pecado, pero es solo una expresión, no se ajusta a la realidad. El acto visible es solamente resultado de una situación anterior, de una falta de respuesta al Espíritu Santo que viene antes, de un hacer oídos sordos a la palabra de Dios mucho antes, y se manifiesta y da a luz un hecho concreto.
Pero ese hecho concreto es solamente la punta del iceberg de toda una condición anterior. Y claro, a veces cuando estas cosas salen a la luz nos podemos sentir mal. Y no es poco común escuchar lo que pasa que a mí me pasó esto y ahora me siento juzgado. ¿Sabe qué? Si usted se siente juzgado, es lo correcto. Porque cuando entendemos lo que está bien y lo que está mal, hay un juicio. Y un juicio no me refiere a un castigo, un juicio me refiere a una definición. Esto está bien, esto está mal. Pero cuando el Espíritu Santo es el que hace la obra, yo ya no lo justifico, ni utilizo el, me siento juzgado para alejarme del ámbito en el que yo voy a recibir sanidad. Cuando es por obra del Espíritu Santo, yo entiendo la esperanza a la que he sido llamado. Me equivoqué, le erré, sí, es verdad, me alejé. Y hoy tengo esta consecuencia, pero qué bueno que estoy en la casa de Dios. Qué bueno que estoy en Cristo, donde soy perdonado, donde soy restaurado. Una y otra vez recibo del Señor su amor, su misericordia. Porque aún sabiendo cómo soy, me perdonó igual. Y este ámbito de amor está en toda la iglesia, pero del diablo es el que engaña y miente y te dice, te están juzgando, te están mirando, te están señalando, porque a él no le conviene que usted sepa, sea transparente delante de Dios y delante de sus hermanos en Cristo. No le conviene. No le conviene que usted se arrepienta, así que va a intentar patear, arañar y gritar para que esto no pase. Pero cuando viene la convicción de pecado, entendemos que solamente el Espíritu Santo, solo Él puede indagar hasta lo profundo del corazón y producir este resultado. Y cuando esto pasa, no acusa para condenar, sino para que seamos restaurados y perdonados en Él. También viene a convencer al mundo, dice el Señor Jesús, convence al mundo de justicia. La justicia, mucho se clama por justicia. 2 casos judiciales brutales están hoy en las pantallas de todos los televisores. El niño Dupuy, Lucio Dupuy creo que se llama. Un niño de 5 años que su madre y su pareja lo asesinaron por cuestiones. Y el de los otros muchachos que mataron a otro chico en la puerta de un boliche. Y se habla de justicia, ¿no? ¿Qué sería justicia? Que les pase esto, que les pase aquello. Algunos dicen, no hay que matarlo, otros no hay que matarlo, tienen que entrar a la cárcel y que les pase esto, aquello y lo otro. Y se escuchan tantas cosas sobre qué sería justicia y qué no. Como también escuchás a veces a algunos profesionales, claro, parece muy frío lo que dicen los abogados, corresponde esto, corresponde aquello, lo otro. La verdad es que cuando hablamos de justicia, el hombre no tiene ni la menor idea de lo que es justicia. Ha fabricado su propia justicia, porque la justicia está solamente en Dios. Él es el que define lo que es bueno y lo que es malo. Génesis capítulo 1, cuando Dios crea el mundo, entre las cosas que hace es definir lo bueno y lo malo. ¿Sabe cómo? Y no lo hizo con los 10 mandamientos. Eso vino después. Al principio dice, y Dios creó la luz y vio que era buena. E hizo esto y vio Dios que era bueno. Y cuando hizo el hombre, vio Dios que era bueno en gran manera. ¡Wow! Gracias, Señor. Eso respecto a mí y a mis hermanos, ¿qué les queda, Padre? Él es el que define la justicia. Pero si algo nos muestra la historia, es que el hombre siempre buscó la forma de justificarse ante Dios. Y no de una buena manera. No de justificarse pidiendo perdón. Desde el principio, Adán, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y la mujer, la serpiente. También le hiciste vos, ¿eh? La justicia del hombre trata siempre de echarle la culpa a otro. Y aún a Dios mismo. Aún a Dios mismo. Entonces siempre busca justificarse y nos hemos autoengañado respecto a este tema. Nos hemos autoengañado sobre lo grave de nuestro estado espiritual, creyendo que, no somos tan pecadores, no somos tan malos. Nuestros pecados no son tan graves como para condenarnos eternamente. Dios es un Dios de amor, nos va a mandar todo al infierno porque no es para tanto. Autoengaño. Es mentira, es una percepción humana. Entendemos que esto es falso. Incluso el buscar una religión
que se adapte mejor a mis intereses, a mi estilo de vida. Y muchos hasta se involucran en estas cosas, con la falsa confianza de que finalmente Dios nos va a salvar si nosotros somos sinceros respecto a nuestras convicciones. Déjeme que le diga que eso no funciona. No sirve. Pero yo he creído lo mejor que pude. Sí, pero no sirve. No alcanza ante Dios eso. Si esto es lo que usted pensaba, ahí necesitamos la obra del Espíritu Santo que trae convicción respecto a la justicia de Dios. Lo mejor que yo puedo ni se acerca a lo que Dios exige. Ni se acerca. Por eso el libro de Romanos dice, no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Busque la persona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, busque la persona más santa, admirable y consagrada que usted pueda encontrar. Y ni siquiera uno se arrima a la modelo de justicia de Dios. Entonces el hombre, en lugar de acercarse a Dios, lo que intenta es bajar la vara de la justicia y definir lo que considera justo o no considera justo. Pero ahí viene el Espíritu Santo para traer esta convicción y llamar al mundo y decirle, miren, las cosas no son así. La Biblia muestra claramente como cualquier alternativa de invención humana resulta en condenación. Romanos dice, porque ignorando la justicia de Dios, procuran los hombres establecer la suya propia, pero no se sujetan a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Bien, tengo una ilustración chiquitita que quiero contar, lo voy a hacer rápido. Yo no sé si es historia real o es un invento, pero en definitiva sirve igual a los fines. En la Segunda Guerra Mundial, en algunos campos de concentración alemanes en el que retenían a los soldados estadounidenses y británicos, esta parte de la historia es cierta, les permitían jugar un juego que se llamaba Monopoly. Si algunos conocen el Monopoly, otros lo conocerán como el estanciero, pero es un juego que tiene unos billetitos de juguete en el que a medida que uno va avanzando casilleros compra y vende cosas y el fin del juego es obviamente tratar de enriquecerse en esa cuestión. Esa parte de la historia es cierta. La segunda parte no sé, pero va a ilustrar lo que le quiero decir. Con el correr del tiempo y mientras más jugaban a esto, estos soldados empezaron a usar los billetes para hacer sus propias transacciones dentro del lugar en el que estaban encerrados. Claro, no tenían dinero real ni nada significativo, entonces empezaron a intercambiar esos billetitos. A ver si me da esto por un poco de tu comida, si yo te doy este billetito y vos podés trabajar un poco más por mí, te cambio la almohada, te cambio la sábana, todo con el Monopoly. Y todo eso anduvo bien los 3-4 años que estuvieron en ese lugar, pero cuando salieron de ese lugar, imagínense que ninguno de estos soldados fue con su toquito de billetito de Monopoly al banco y decir, métame esto y véndame unos dólares. O al almacén o al supermercado, hizo la compra del supermercado y fue con los billetitos de Monopoly. No sirven, no tiene utilidad. La justicia humana es exactamente igual. Acá nos puede regir y podemos marcar y decir que está bien y que está mal y lo que a mí me parece y lo que a mí no me parece, pero en algún momento vamos a salir de acá. Y cuando nos presentemos ante el Señor, va a ser como presentarse con ese papelito. No tiene ningún efecto ante la justicia de Dios. Ninguno. Y el Espíritu Santo es el que nos convence de esto. Ninguno. Pero Señor, yo hice tan cosa. No sirve. Pero yo me consagré tanto. Pero no pasa por ahí. Pero yo hice tantas obras, me negué a tantas cosas, ofrendé, di, me porté bien, yo nunca maté ni una mosca, pero no sirve. La justicia del hombre no se constituye de ninguna manera en utilidad en la justicia del cielo, en la justicia del cielo hay un solo precio que puede ser pagado y fue el que pagó Cristo en la cruz. Todo el castigo de nuestro pecado estuvo sobre Él. Por eso solamente quienes lo miran a Él pueden ser salvos. No es una cuestión de mis acciones, es solamente esa. Por lo tanto, la gente que queda condenada, las personas que son condenadas, no son condenadas por sus pecados, sus delitos, sus transgresiones, sino por no haber creído en Cristo. Porque si fueran condenados por sus transgresiones, nosotros también lo seríamos. Pero no lo somos porque hemos creído en Cristo, quien cargó todas nuestras transgresiones. Y también las de ellos.
Esta es la convicción que trae el Espíritu Santo. Por eso no andamos por ahí acusando todo lo que el mundo está haciendo mal, porque lo que el mundo está haciendo mal lo va a seguir haciendo mal. Quien no logra entender esto, lo único que va a ver es qué feo que está todo afuera, menos mal que nosotros estamos preservados. No estamos preservados de nada si no estamos bajo la cobertura de la sangre de Jesús. Si no aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no estamos diferentes. Simplemente somos mejores portados, pero por dentro, ¡ay! Esa es la diferencia, eso es lo que viene a revelar el Espíritu Santo, por eso es que no nos creemos nada especial. No somos nada especial ni extraordinario. No estamos aquí sentados porque hemos decidido ser buena gente que contribuya a la sociedad tratando de lograr algo mejor para el mundo. No tiene nada que ver con eso. Estamos acá porque hemos aceptado la gracia y la misericordia del Señor que nos permite venir y sentarnos, escuchar su palabra, adorar con los hermanos y nos permite ser sus agentes también para rescatar a todos aquellos que tanta necesidad tienen de Cristo. Es la gracia del Señor. La justicia de Dios se expresa solamente a través de su gracia. Obra más allá de lo visible. Llega al origen del pecado. Y cuando llega al origen del pecado, en lugar de caer con el juicio condenatorio, paga el precio para que nosotros seamos liberados totalmente. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, esto me golpea tan fuerte. Si alguien se cree algo, y si yo alguna vez me creí algo cuando leo esto y el Espíritu Santo trae revelación en esta palabra, digo, qué poca cosa que soy. Qué miserable, qué egoísta, qué malvado. Cuando logro entender esto, que si yo siendo enemigo de Dios, no un alejado, no un distraído, no un, uy, no me di cuenta, no, enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La justicia de Dios investiga e indaga. ¿Vieron cómo hace la justicia humana? Llama a uno, llama a otro, escucha, atenta. La justicia de Dios investiga e indaga. A Él no se le escapa nada. No hay vuelta, no hay abogado que le dé vuelta a la ley para arriba y para abajo que pueda convencer a la justicia de Dios. Investiga e indaga, pero cuando llega al origen, a la hora de pronunciar la sentencia, además de pronunciar la sentencia, paga el precio y te deja en libertad. Oh, cuando entiendo esto, Señor, que el Espíritu Santo nos guíe para entender esto, por Dios. Es impresionante. Dios no agarró y dijo, bueno, te portaste mal, bueno, vení, no pasa nada, yo me olvido, porque a veces malinterpretamos los pasajes cuando no entendemos esto. Malinterpretamos las Escrituras o ciertos mensajes y no entendemos esto. Dios me amó, me ama como soy. Él se olvida de mis pecados, Él los arroja lejos. No, ¿sabés qué hizo? Claro que se olvidó de los pecados, claro que te perdonó y te ve a través de su Hijo, pero ¿sabés qué hizo? Investigó, te trajo, miró de arriba abajo, declaró culpable y en lugar de castigarte a vos, agarró a su propio Hijo y puso todo sobre Él. Y el castigo cayó sobre Él. Y fue voluntario, nadie lo obligó. Eso es lo que pasó en la cruz. Cuando decimos, Señor, gracias porque soy libre, tenemos que entender lo profundo y lo fuerte que fue el sacrificio para que esto pasara. Y ahí la justicia de Dios hizo presente. La justicia de Dios no da indultos. No hace de cuenta que no pasó nada. Paga el precio para nuestra libertad. Por eso, a partir de que la experiencia con el Espíritu Santo nos lleva a la convicción de la justicia de Dios, es la actitud de cada persona la que define de qué lado de esa justicia se va a parar. En la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, versículo 11, si usted después lo quiere buscar, tome nota, encontramos algunas de las actitudes
clásicas de las personas ante la justicia de Dios. La primera actitud que sobresale, por supuesto, es la actitud pródiga. ¿Qué es un hijo pródigo? Pródigo no significa que se porta mal. Pródigo es alguien que malgasta, ¿sí? Alguien que toma y despilfarra lo que sea que tenga. Eso es ser pródigo. Se puede usar como adjetivo positivo en algunas situaciones, como cuando alguien es muy generoso, y también se usa generalmente con atributos negativos. Entonces recibe cara dura, pide al padre, porque empieza diciendo un hombre tenía 2 hijos, y este hombre da a entender que era un hombre muy rico. Tiene 2 hijos. Y el menor viene y dice, la verdad, está todo muy lindo, pero yo quiero mi parte de la herencia. Un cara dura de terror. A ver, es la representación del género humano por excelencia. Entonces toma esa herencia y la malgasta. Y esa es la actitud pródiga. El mundo avanza hacia el objetivo de que las personas malgasten todo lo que reciben por la gracia de Dios. Tome el vicio que usted conozca, para hablar de cosas conocidas, tome el que sea. Y cualquier vicio siempre se fundamenta sobre malgastar y abusar de la gracia de Dios sobre las personas. Tome el vicio de cualquier tipo de vicio, cigarrillos, droga, etc. Es ser pródigo en la salud. No cuidar la salud, no cuidar el cuerpo. ¿Quién nos ha dado el cuerpo? El Señor. No lo adquirimos en ninguna tienda de electrodomésticos, aunque hay algunos que somos medio aparato. Pero no. Tome el vicio del juego. Ser pródigo con nuestro dinero, con nuestros recursos, donde ponemos nuestra confianza. Tome cualquier actitud, la actitud del mundo hacia la sexualidad en general, que es un tema hoy de debate continuo en todos lados, y cómo los límites se van corriendo y se van corriendo y se van corriendo de lo que está bien, de lo que está mal, y siempre surge la pregunta, ¿qué tiene de malo? Y a mí me empieza a alarmar cuando yo eso lo empiezo a escuchar dentro de la iglesia. Me empieza a alarmar, porque digo, aquí hay alguien que no está escuchando la voz del Espíritu Santo, cuando parece que no pasa nada. Ser pródigo en el ejercicio de nuestra sexualidad, que ha sido creada para el ámbito del matrimonio. Pero el mundo, instigado por el diablo, busca que se utilice en cualquier otro momento. Desde abusos y violaciones hasta el libertinaje o el desenfreno que se puede dar en determinados momentos de la vida, fuera del marco de Dios. Es ser pródigo. Ser pródigos en el uso de nuestros recursos, de nuestro tiempo, etcétera, etcétera. No quiero profundizar mucho más en esto porque entiendo que vamos al punto. Esta actitud de malgastar aquello que nos fue dado por la gracia del Señor. En el mundo lo podemos entender, pero ojo quienes aquí ya hemos recibido la palabra y a quienes el Espíritu Santo nos habla. No podemos esperar, en algún momento me consagraré. En algún momento tendré más tiempo para servir a Dios. En algún momento podré ofrendar más. En algún momento no. Porque tenemos que ser sabios en nuestra administración. Otra actitud que tiene que ver con la justicia de Dios es la actitud mezquina, que es la actitud que tuvo, por ejemplo, el hermano del hijo pródigo. Que cuando su hermano vuelve, paso rápido porque yo entiendo que conocen la parábola. Cuando su hermano vuelve, después de haber malgastado todo, y el padre lo recibe, y en lugar de ponerlo como el peón más mal pago y el que paga derecho de piso y que va a juntar la caca de los animales, en lugar de eso, llega, lo baña, lo viste, le pone el anillito y lo pone otra vez de gerente comercial de marketing y alguna cosa de eso. Y el hermano que estaba trabajando en el campo llega y dice, ¡ah! ¿Cómo puede ser? Este se gastó todo y yo que me rompo el alma. ¿Se rompe el alma con qué? Si cuando nació no tenía nada. ¿Y lo que tiene de quién era? ¿De quién era? Entonces, ¿qué le importa lo que el padre hace o no hace con lo que es suyo? Esa actitud mezquina suele estar con nosotros también. Suele estar con nosotros también. Cuando no hay misericordia, cuando no hay perdón. Otra parábola, las parábolas de Jesús se ponen picantes también. Mateo 18, 23.
la parábola de este hombre que le debía una fortuna, una torta de plata a su señor, y lo hace traer y le dice, ¿me vas a pagar? No tengo, por favor, listo, a la cárcel. No, por favor, dice que su señor se conmovió, y no solamente que le dio lo que pedía, él pedía más tiempo para pagar, y dice, no, está bien, anda, no me pagué, pero por favor no te endeudes más. Y se va, y cuando sale, se encuentra con uno que le debía 2 monedas, y lo agarró del cuello y dijo, pagame lo que me debes. Este que le habían perdonado todo, ahora andaba señalando y acusando a los que le debían en él. Cuando se enteró el Señor, ¿qué hizo? Lo mandó a la cárcel. Dice, ahora vas a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque no hiciste misericordia como se hizo con vos. La actitud mezquina. A veces entendemos, sí, el Señor nos perdonó, pero hacemos tanto para el Señor. Y otros que recién llega y mira a cómo el Señor lo usa y lo levanta, ¿cómo puede ser? Mira el milagro que recibí yo acá. 38 años sirviendo a Cristo, aleluya, y todavía ando rengo y todavía ando. Son cosas que pasan. Doy ejemplos pavos, pero yo sé que el Señor los ha dotado de una inteligencia sobrenatural para entender las pavadas que yo digo a veces. La actitud mezquina tiene que ver con una percepción de lo que es justo o no es justo. La actitud pródiga tiene que ver con una percepción de lo que es justo o no es justo. Porque este chico, el menor de la casa, para él era justo que su parte de la herencia él la pudiera usar como quería. ¿O no? Porque así arranca, con esa caradurez, con esa desfachatez. Es un paradigma de justicia. Es justo, soy el hijo, es mi herencia, me la llevo. Y el otro también tiene su propia consideración de lo que es justicia. Pero el padre a los dos con mucho amor corrige. A uno lo corrigieron las circunstancias y al otro lo corrigió el padre. Le dijo, vos sabés que todo lo que tengo es tuyo. Cerrá el hocico un cacho. Y venía a la fiesta. Cambia la cara, papá. Pero la actitud que tiene valor ante la justicia de Dios no es el autosacrificio, cuántas cosas yo me privo, o cuánto sirvo, cuánto me entrego, o de cuántas cosas me privo, me guardo. No es eso. La actitud que nos posiciona en el eje de la justicia de Dios es la actitud de arrepentimiento, que es la que tiene este muchacho. Cuando está en lo peor de su situación, ocurre lo siguiente, lo digo rápido, y es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Primero, dice que volvió en sí. A ver si lo puedo leer. Miren, dice, versículo 17, Lucas 15, 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos trabajadores, cuántos empleados hay en la casa de mi padre que comen mejor que yo? Y yo acá me muero de hambre. Lo primero que hace el Espíritu Santo, cuando entendemos la justicia de Dios, primero es volver en sí. ¿Qué significa esto? En otras palabras, el Señor está diciendo, cualquier otra cosa que pensaba, estás loco, papá. ¿Estás loco? No, porque yo creo que tengo razón, porque esto es justo, porque es injusto. ¡Estás loco! ¿Querés saber lo que es justo o injusto? Entonces lo primero que hace el Espíritu Santo nos permite volver en sí. Lo segundo, tomar una decisión. Entonces dice, me levantaré e iré de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero no se quedó sentado, sino que, versículo 20, se levantó y vino a su padre. Vuelve en sí, toma una decisión y acciona. Esa es la actitud de arrepentimiento. No es solamente decir, sí, la verdad que me equivoqué. Cric, 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 cric. Aparte de que me equivoqué, no me puedo justificar. Tengo que hacer una modificación, tengo que hacer un cambio. Cuando en algo recibo revelación, tengo que accionar. Por eso repito, no es cuando Dios me cambie. Él ya hizo todo para que yo pueda cambiar. Ya hizo todo para que yo pueda modificar. Lo que tengo que entender es que son mis parámetros los que me hacen daño y me alejan de la justicia de Dios. Entonces esta actitud de arrepentimiento, vuelvo en sí, decido, acciono, me dispongo a modificar y aparte comienza a asentarse en mí, y esto es muy importante, el deseo de no volver nunca más a la condición anterior.
lo que el libro de Proverbios llama el temor de Jehová, que no es tenerle miedo a Dios, sino el deseo de no fallarle, de no volver otra vez al lugar del que con tanto sacrificio Él me sacó. Esa es la actitud. Por eso el arrepentimiento no es un acto de un momento, es una actitud de vida. Porque su acción, la acción del arrepentimiento en mí tiene una durabilidad. Y sí, me voy a seguir equivocando porque soy un ser humano, pero quien está en una actitud de arrepentimiento de toda situación aprende y cada situación lo acerca más y más a Cristo. Y nunca me voy a justificar, pero tampoco me voy a dejar alejar por el diablo, cargándome de culpa y diciéndome, ya está, te equivocaste, de vuelta, papá. No, ya está. ¿Cuántas veces le va a pedir perdón a Dios por lo mismo? ¿No ves? Que lo que pasa es que vos sos un duro de corazón. Estas son cosas con las que el diablo nos tienta una vez que nosotros estamos en el Señor. Pero la actitud de arrepentimiento nos permite entender la amplitud de la gracia de Dios. Su misericordia es nueva cada mañana con nosotros. Y no es que se olvidó del día anterior y esta mañana, bueno, listo, arrancamos de cero. No, no se refiere a eso. Se refiere a que en tanto yo tenga aliento de vida, tengo la oportunidad y la posibilidad de volver a los brazos de papá. Claro que si yo persisto en el pecado, cada vez voy a estar más lejos y más endurecido. Esa es una actitud que tengo que erradicar de mí. Finalmente, podemos entender que solamente el Espíritu Santo, y esto es importante, solamente el Espíritu Santo que está desde el principio y que permanece para siempre, conoce en profundidad la verdadera justicia de Dios. Y por lo tanto solamente Él la puede revelar, para que yo pueda ponerme bajo la cobertura de la justicia de Cristo y no la mía propia, no lo que a mí me parece. Renuncio a mis pensamientos y a lo que yo creo que está bien o que está mal para mirar las cosas a través de la justicia de Cristo. Finalmente, Padre, vamos con este. Este es más rápido, miren. Dice Jesús que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa que viene a convencer de juicio? A traer la convicción o la seguridad de que el pecado no quedará sin castigo. Y así como la resurrección de Cristo y de las primicias, es decir, de esas personas que nos relatan los evangelios, que salieron de los sepulcros en el momento de la muerte de Jesús, así como ocurrió esa resurrección es primicia o señal de lo que nosotros vamos a vivir cuando seamos redimidos, es decir, cuando seamos resucitados en Cristo con cuerpo glorificado. Algunos me miran como diciendo, ¿y ese no me la contaron? ¿Cómo era? Yo venía nada más porque me dolía la muela y me oraban por mí y me sané. Bueno, no se limite a eso. El Señor nos va a resucitar en su gloria. Vamos a tener cuerpo glorificado y pelo largo. Así como la resurrección de Cristo es señal y primicia del sí de Dios, del sí, amén de Dios, yo los voy a transformar, la muerte de Jesús también es señal de que el juicio de Dios, de que el castigo de Dios sobre el pecado va a ocurrir efectivamente. Y fue el juicio de Dios sobre Satanás. Así como Cristo resucitó en gloria, Satanás fue destruido, derribado, desacreditado completamente, juzgado y condenado. A veces escucho, el diablo anda suelto, el diablo está peligroso, el diablo esto, el diablo lo otro. No minimizo, porque efectivamente, a ver, las cosas que pasan en el mundo tienen mucho que ver con su accionar y con las personas que le dan bolilla. Sin embargo, ya está condenado. Cuando Cristo murió en la cruz, el diablo se quedó sin poder sobre las personas que se amparan en el Señor. Se quedó sin poder real. Está jugando, volviendo a la ilustración anterior, está jugando con billetitos de Monopoly. Está jugando con cosas engañosas y pasajeras que no tienen ningún peso delante de Dios.
Satanás significa adversario, acusador, y esa era su función. Él le ponía el palito, le puso el palito a Adán, a Eva, le puso el palito a la humanidad, y cuando la humanidad tropezó, hizo ¡ah, ja, ja! ¿Viste, Dios? Mirá cómo te fallan. Ese era su rol y su papel. Entonces cuando Cristo murió y pagó el precio, se quedó con el ¿y ahora qué hago? Me quedé sin rol, sin papel. El libro de Apocalipsis dice, y fue expulsado el diablo y ya no hubo más lugar para aquel que acusaba de día y de noche a los hermanos delante de Dios. No tiene más poder, no tiene más autoridad, no tiene más rol que cumplir, más que ser ejemplo de condenación para todo aquel que quiere caminar por su camino. Porque así como se ejecutó el juicio sobre él, así va a ser también sobre todos los que le siguen. Y esto es algo que no podemos omitir. Predicamos al Dios de amor, por supuesto que sí. Predicamos el perdón de los pecados, predicamos la paciencia que Dios nos tiene para cambiar. Pero también tenemos que señalar que aquel que no cree ya ha sido condenado. Y esto es el tema de la justicia, del juicio de Dios. El juicio de Dios no es como algunos dicen el karma. Hiciste algo malo, ¡paf!, la ligaste. Por esto que estás haciendo, Dios te va a castigar. Si Dios me tuviera que castigar por todo lo que hago, hermano. Si nos tuviera que castigar por cada cosita que hacemos, pero el castigo de Dios o el juicio de Dios no está sobre acciones concretas, está sobre una posición. Usted está en Cristo, usted ha sido salvo del juicio de Dios. Pero el juicio de Dios es inminente. El hecho de que no sea inmediato no significa que no va a llegar. Y el diablo también miente con eso. Vuelvo a Génesis capítulo 3, la mujer le tienta, el diablo tienta a Adán, a Eva, que coman del fruto del que Dios le dijo, el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Y el diablo le dice, no van a morir. Y hay gente que todavía lo lee y dice, pero no se murieron al toque. No, no era arsénico, era el pecado. Pero Adán vivió 900 años, sí, hermano, pero estaba designado para vivir eternamente. ¿Qué son 900 años comparado con la eternidad? ¿Murió o no murió? No morimos. Entonces el hecho de que Dios tenga paciencia, y es lo que dice segunda de Pedro, el Señor no retarda su promesa, y su promesa es su venida, la redención de los santos, nos vamos todos con Él, pero también su promesa es que nada de lo que hizo el diablo y los que lo siguieron va a quedar impune. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Satanás ya fue juzgado y su estrategia fue derribada. ¿Cuál es la estrategia del diablo? Engañar al hombre para que piense que Dios está en su contra. No, Dios le dice que no coman, porque el día que coman, entonces van a ser como Él. Y Dios no quiere eso. No, porque Dios es mezquino. No, porque Dios, si vos no vas a la iglesia, te manda al infierno. No, porque Dios, si vos no ofrendás. No, porque si vos no te portás bien. No, porque si vos hiciste una promesa y no cumplí, la que se te viene. Son todas mentiras, engaños del diablo que se desvían de la justicia de Dios y del problema real que tienen las personas. Pero ¿sabe qué? Su engaño fue completamente descubierto en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios mostró que su amor es tan grande que tuvo que poner a su Hijo en la cruz y lo puso por amor a vos y por amor a mí. Lo puso. Dios no está en tu contra, Él está a favor tuyo y por eso te llama al arrepentimiento, por eso te llama que volvamos a Él, por eso no quiere la destrucción y dio todo lo que tenía que dar. Satanás es mentiroso, no le puede creer nada, te miente hasta cuando te dice la verdad, el desgraciado. Siempre te miente, porque cuando te dice la verdad te la está diciendo para inflar tu ego, seguro. Qué buen trabajo que estás haciendo para el Señor. Qué lindo tocas la guitarra, Pablo. Qué lindo que ministra el hermano. Qué bendición. Claro que es una bendición. Si se lo digo yo es para alentarlo, como se lo dijo el pastor Marcelo. Qué lindo, cuánto nos bendice. Si se lo llega a decir el diablo, agarrate. ¿Por qué? Porque le va a inflar el corazoncito. Seguro. Te tomo como ejemplo porque te tengo ahí derecho. Te está dando la luz así como diciendo, habla de Él. ¿Será que el Señor te quiere hablar, hermano? No sé. A ver, pero ¿usted me entiende? El diablo te miente hasta cuando te dice la verdad. Hasta cuando quiere hacerte creer que tenés razón. Hasta cuando crees que tenés razón. Pero su estrategia
fue completamente derribada y destruida en la cruz. Y el Espíritu Santo es el que nos revela esta verdad. El Espíritu Santo nos convence y convence al mundo sobre el destino único de todo ser humano, o salvación o condenación. San Juan 5, 24, 25, no se maravillen, no se asombren tanto de esto, dice Jesús, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno, es decir, los que creyeron en Cristo, saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No podemos omitir esta verdad. Esto es lo que nos desespera, lo que nos lleva abrumadoramente a compartir el mensaje del Evangelio, porque cuando compartís el mensaje del Evangelio comienza la obra del Espíritu Santo en ese lugar. Por eso en el libro de Romanos dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Por eso estamos aquí, Iglesia de Cristo. No somos un club para pasarla mejor o para que nos reunamos buena gente. Estamos aquí para recibir la gracia del Señor y para compartir la gracia del Señor. No somos un club para dar buen ejemplo a la sociedad. No funciona. No funciona. Los milagros, las señales no convencen. Son dones, gracias que el Señor nos ha dado. Y la gente se puede asombrar, pero es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que muestra la justicia de Dios, que no es un Dios malo y vengativo, es justo. Y es el que nos revela el juicio, que indudablemente va a venir sobre el mundo porque ya fue ejecutado sobre Satanás. La actividad del Espíritu Santo, puede ponerse en pie por favor un momento, me estimula a terminar. La actividad del Espíritu Santo está en pleno desarrollo en el mundo. El aumento exponencial de gente salvada y redimida es una prueba de ello. Pero ¿sabe cuál es la otra prueba de que el Espíritu Santo está actuando? El incremento sostenido de la maldad. Porque donde hay luz, escuche, donde hay luz, allí las tinieblas son más evidentes. La obra de las tinieblas es más evidente mientras más luz hay. Por eso quien dice, miren cómo está el mundo, si Dios interviniera, Dios está interviniendo, por eso el mundo está así. Y por eso, a pesar de cómo está el mundo, cada vez los redimidos y los salvados somos más y más y más y más. Porque el Espíritu Santo está hablando. No cerremos nuestro corazón a Él. Mientras que nos encontremos en una actitud de arrepentimiento, permitiendo que el Señor trabaje en nosotros, vamos a entender que no importa lo terrible, lo malvado del pecado en el que hayamos estado, estamos perdonados y salvados, pero también entendemos que no importa qué buena gente que sea, o buena persona, o buen ejemplo para la sociedad sea alguien, si su corazón no está en Cristo, está en condenación. Esto, hermanos, esto es doctrina de Cristo pura y dura, sencilla y clara. Esto nos ubica en la realidad y en la verdad en la que vivimos. Por eso tu hermano tiene tanto valor. Por eso no juzgamos a las personas por lo que son o lo que hacen o lo que nos pueden dar, sino solamente a través de Cristo. Si está en Cristo o no está en Cristo. Si no está en Cristo, tengo que hacer todo lo posible para que el mensaje llegue. No puedo estar compartiendo, disfrutando con alguien que no tiene a Cristo en el corazón sin que algo se me conmueva adentro. Si eso ocurre es que algo no he entendido. Y tengo que decir, Espíritu Santo, tengo que abrir mi corazón una vez más para que esto me lo reveles. El Espíritu Santo está siendo derramado sin medida desde Pentecostés hasta hoy. Pero solamente se ve el resultado en aquellos que abren el corazón a su obrar.